Bienvenido a una nueva emisión de Revelaciones de la Palabra de Dios, edificando fe en medio de la adversidad. Con ustedes, el evangelista Agustín Soto. Bien, Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo en una nueva emisión de Revelaciones de la Palabra de Dios. Un cordial saludo para todos nuestros amigos que habitualmente sintonizan, escuchan estas emisiones. Les deseamos las más ricas bendiciones en Cristo. Que Dios les sea supliendo, que Dios les sea fortaleciendo, renovando y vivificando. Y vamos a estar hablando acerca de conocer a Dios, conociendo a Dios. Y vamos a ver en primer lugar su grandeza, su poder. La Biblia dice en el libro de Jeremías 32:17, oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso, y nada es demasiado difícil para ti. La Biblia nos dice, ¿habrá algo imposible para Dios? En su grandeza, Dios es todopoderoso para obrar en nuestras vidas, y lo vamos a estar viendo, el poder y la grandeza que hay en el Señor. Y para ello vamos a tomar el capítulo 40 del libro de Isaías, donde en unos versículos de ese capítulo nos da la referencia de lo grande que es nuestro Dios, ¿verdad? Dios nos revela a través del profeta la realidad de su grandeza. Quiero comenzar con los versículos 12 al 15. Dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con peso los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. En la Biblia encontramos muchas descripciones que apuntan a la grandeza de Dios, pero realmente y humanamente hablando, nuestra mente finita no alcanza a comprender la verdadera grandeza que Dios nos quiere revelar. Solo por medio de su Espíritu Santo es que en parte entendemos, pero solo en parte, a través del Espíritu de Dios que nos revela los misterios de Dios, de su grandeza, de su poder y de su señorío. Si analizamos este pasaje con detalle, descubrimos algunas revelaciones impresionantes de la grandeza de Dios, el incomparable Dios de Israel. Vemos su grandeza revelada en el dominio de la creación. Dios llamó a la existencia todo lo que existe. Por su palabra todo fue creado, y su grandeza es ilimitable e incomparable. Por eso vemos ahí que dice el profeta Isaías: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesas los collados. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Es una simbología, ¿verdad? Pero nos hace ver la grandeza de Dios. Las aguas en el hueco de su mano, los océanos, todos los mares en el hueco de su mano. Él mide toda la tierra con un palmo, con su palmo. Esa es la grandeza del poder de Dios. Es la grandeza de la mano poderosa del Señor. En Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 8 dice así: sino por cuanto el Señor os amó, hablando a la nación de Israel, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Pedro también nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 6. Y también el salmista nos dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente.
Qué grande es el Señor, su mano poderosa. Su mano poderosa, mi hermano, nos levanta y nos sostiene, nos protege y nos provee. Y con el palmo de su mano mide todo el universo. Esa es la grandeza de nuestro Dios. También el texto de Isaías nos revela la grandeza de Dios en su conocimiento. El profeta nos hace algunas preguntas. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? El pasaje evidencia la autoexistencia de Dios. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le pidió consejo? ¿Quién le pudo enseñar ciencia? Solo existía Dios. Él es el autoexistente, ¿verdad? Él es desde el principio. Cuando vemos las órbitas de los planetas alrededor del Sol, la completa armonía de la creación, ningún planeta se puede desviar ni un ápice de su órbita marcada. ¿Quién la dispuso así? La ciencia nos habla de inercia y gravedad. Pero ¿quién la dispuso de esta manera? ¿Quién creó la inercia? ¿Quién creó la gravedad? Una forma tan exacta en la que se mueve toda la creación, todo el universo, ¿se creó sola? ¿De un polvo estelar? Personalmente pienso que hay que ser bastante ignorante si no nos damos cuenta de que hubo un origen en el que se creó todo y ese creador es Dios y no hay otro. Como nos dice también el profeta, el capítulo 46, versículo 9, recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Nadie igual a nuestro Dios. Y a la vez el profeta nos revela que Él es desde el principio. Él y solo Él es el creador. A nadie le pidió consejo ni nadie le enseñó, por la sencilla razón de que solo Él existe. Él es el autoexistente. Solo Él existía ya desde antes de la creación. Y nadie más. Así comienza Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Algunas de las teorías de la creación humana son pura necedad. La teoría del Homo sapiens, la descendencia del hombre del mono. La teoría de que el universo se formó a partir de unos polvos que fueron creciendo en el universo y se fueron formando los planetas. Cosas tan inverosímiles, pero el hombre cae en su propia necedad. Y se cumple lo que ya está escrito. Salmos 14:1 y 53:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que dice el hombre, eso es lo que dice el hombre que no recibe el consejo de Dios, que no abre su corazón a un Dios creador de todo lo que existe. Hay otra evidencia de la grandeza de Dios que va mucho más allá del razonamiento humano, y es la siguiente: Dios es lento para la ira y grande en misericordia. La grandeza de la misericordia de Dios. Escrito está en el libro de los Salmos: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El versículo central del Evangelio está basado en esa gran misericordia, en su gran amor, imposible de medir bajo los conceptos humanos. Juan 3:16, pero de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Dios nos amó primero. Dios dio el primer paso hacia nosotros, enviando a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados, para darnos salvación y para darnos vida. Por eso dice también Efesios 2, 4 y 5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos encontramos con la grandeza de su amor, de su misericordia y de su gracia, y la vemos operando cuando salva a personajes como, por ejemplo, Saulo de Tarso.
un hombre que era terrible persiguiendo a los cristianos, un hombre lleno de odio, lleno de amenazas, lleno de muerte hacia los cristianos. Los torturaba para que renegaran de su fe, los encarcelaba, los judíos los desposeían de sus bienes y algunos de ellos eran ejecutados, como Esteban, el primer mártir por causa del evangelio, apedreado hasta la muerte bajo la supervisión del joven Saulo de Tarso, cabecilla en esta terrible persecución del primer siglo. Mas la misericordia de Dios se muestra cuando camino a Damasco, donde iba a asolar a más cristianos, se le aparece un resplandor de luz del cielo mayor que el resplandor de la luz del sol. Y una voz que le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús se revela su vida. Muchos en lo natural hubieran pensado que Jesús lo iba a ejecutar y que lo iba a encarcelar en llamas eternas, pero no. Dios no actúa como lo hace el hombre. Por eso dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni mis caminos vuestros caminos. Dios mostró en este hombre que era un perseguidor de cristianos, fariseo de fariseos, una persona indeseable, ¿verdad? Lo convierte en uno de los mayores defensores de la gracia del Señor. Los llena de su Espíritu Santo, le comparte su divinidad y le hace apóstol del Evangelio, como él mismo encabeza en algunas de sus cartas: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. El apóstol Pablo, el perseguidor de cristianos. Saulo de Tarso, su nombre judío; Pablo, su nombre romano. Es conocido ahora como ese hombre apasionado por llevar la causa del Evangelio, por predicar el Evangelio, por ganar almas para Cristo, por edificar la fe de los creyentes, por plantar iglesias, por hacer discípulos. Hoy ese hombre fue poderoso, tremendo, en las manos poderosas de nuestro Dios, porque es Dios el que lo hizo. Siempre el apóstol mismo siempre le da la gloria al Señor. Soy lo que soy, dice, por la gracia de Dios, porque para nada se merecía todo lo que Dios le estaba otorgando. Su divinidad, el poder de Dios estaba sobre su vida, la fortaleza en medio de las adversidades y persecuciones. Él había alcanzado misericordia. No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de su vida, como Dios ha tenido misericordia de tantas vidas que eran imposibles para los hombres, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sabemos testimonios, el mío personal, adicto por años, Cristo rompió las cadenas. Muchos testimonios de pandilleros, de gente que era imposible, gente que vivía en amargura, en angustia, en calabozos de oscuridad, pero Jesucristo nos rescata, Jesucristo nos saca del pozo de la desesperación, rompe las cadenas en nuestra vida, transforma nuestras vidas y nos pone en el ministerio como testigos, como luminares en este mundo de tinieblas, para anunciar que Dios salva, que Dios tiene misericordia y que Dios es grande, grande y poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos y entendemos. Eres el gran yo soy. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá en él la luz de la vida. En esta hora, mi amigo que estás escuchando, Pablo fue apóstol de Jesucristo. Él nos habla acerca de una esperanza viva para todo aquel que se convierte de sus malos caminos y recibe la gran misericordia de Dios. Dios es incomparable, nada se le puede comparar a Él. Él es el que verdaderamente transforma el corazón, la vida, nos rescata, nos perdona, nos restaura y nos lleva a esos pastos y a esa vida abundante, pastos de bendición y vida abundante en Cristo nuestro Señor. Recibe de esa vida, fortalécete en el Señor y sigue adelante, sabiendo que el Dios grande y poderoso está velando por ti. Te está cuidando, te está guardando, te está supliendo en todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta emisión, Señor.
Que tú seas bendiciendo cada vida, cada oyente, Señor, en esta hora, que sea recibiendo de tu gracia, de tu poder y de tu misericordia. Llénanos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, fortalécenos, vivifícanos, renuévanos y activa esa fe en nuestras vidas para saber que tú eres el Dios grande, Señor, que hace maravillas y que en tu nombre haremos proezas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, amados amigos. Esperamos haber sido de bendición en esta nueva emisión de Revelaciones de la Palabra de Dios y seguiremos compartiendo las maravillas de nuestro gran Dios y Salvador. Que Dios te bendiga y hasta la siguiente emisión.